Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza egocéntrica, porque todos nosotros nacemos separados de Dios. Pero algunos dicen que si nacimos pecadores, no somos responsables de nuestros actos. Si quieres saber un poco más sobre esto, mantente con nosotros aquí en Vivir por Fe. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, estaremos contigo en los siguientes minutos. Pues aquí estamos nueva vez con el pastor Sergio Rubio, un reconocido líder cristiano, teólogo y escritor. Bienvenido, pastor Rubio. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para todas las personas que nos están escuchando. Pastor, en la entrega de hoy vamos a analizar por qué somos pecadores. Y para iniciar me gustaría que nos defina la palabra pecado. La palabra pecado, la definición más sencilla que hay en la Biblia es transgresión de la ley. Pero la palabra pecado tiene una connotación más amplia en la Biblia, porque el pecado básicamente es separación de Dios. La persona se separa de Dios, está rebelado contra Dios, rebelión contra Dios. Entonces, esa palabra pecado tiene muchas connotaciones en la Biblia y tiene muchas definiciones, incluso no hacer nada por las personas que nos rodean. Nosotros ya estamos en pecado, porque la Biblia dice bien claro que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado. Y por eso el Espíritu Santo está trabajando para que nosotros seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, lo que quiere decir que la palabra pecado es una palabra extremadamente amplia en la Biblia. Sí, bastante amplia, porque dice usted que aún el que no está haciendo lo bueno, pudiendo hacerlo, entonces está pecando. Correctamente, así. No hacer nada ya es un pecado también. Entonces, pastor, algunos de nuestros oyentes han leído o escuchado un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos 3:23. Allí dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Explíquenos cómo puede un recién nacido ser pecador. Las personas, desde que están en el vientre de la madre y nacen, ya están contados como personas que vienen separados de Dios. Porque el pecado básicamente, como ya hemos dicho, es una separación de Dios. Es un estado del ser. Por nosotros ser descendientes de Adán, entonces compartimos, somos solidarios con él. Y entonces, desde que nosotros caemos a este mundo, ya caemos como pecadores. No así como culpables, porque Dios no puede responsabilizar a una persona que no decidió nacer, decidir que es culpable del pecado, pero nacemos entonces con esa tendencia hacia el mal, como la Biblia lo registra bien claro en el Salmo 51, que en pecado me concibió mi madre, y en maldad nací yo. O sea, nosotros nacemos inclinados a nosotros mismos como personas egocéntricas, y a medida que vamos caminando, que vamos creciendo y vamos teniendo conciencia, simplemente lo que le estamos dando es como continuidad o rienda suelta a la naturaleza que ya tenemos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo afecta esta naturaleza caída al comportamiento humano? Sí, claro, tiene un efecto ontológico, porque nosotros somos pecadores de nacimiento, o sea, tiene una connotación ontológica. Es un estado Cuando del dice ser. Ontológica, ¿qué significa eso? Eso significa que es un estado del ser. O sea, nosotros somos pecadores innatos. En nosotros mismos no hay nada bueno, como dice el himno. Ese himno es muy poderoso, ¿verdad? Que dice, nada bueno se halla en mí. Y entonces, si vamos entonces a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, desde fuera debe venir el poder de Dios para trabajar en nuestros corazones, para trabajar en nuestras vidas, y entonces que podamos hacer la voluntad de Dios en esa dirección por la intervención divina. Bueno, pastor, entonces si nacimos pecadores, ¿hasta qué punto somos responsables de nuestros actos si tenemos una naturaleza pecaminosa desde nuestro nacimiento? Sí, la persona va avanzando. Entonces nosotros tenemos que hacerle frente por lo menos a 3 renglones en lo que al pecado se refiere. El primer renglón entonces es la naturaleza con la cual nosotros nacemos. Es el primer nivel. Entonces un segundo nivel,
que tenemos que confrontar es nuestra propia historia de pecado, porque cuando nosotros vamos creciendo, sencillamente lo que vamos es desarrollando esa naturaleza que ya tenemos. Por ejemplo, a un niño no hay que enseñarle la verdad mentira, no hay que enseñarle las cosas malas, porque realmente eso viene ya en su corazón. Entonces, los pecados presentes y también hacerle frente a los pecados futuros que uno pudiera cometer. Lo que quiere decir que ahora Dios tiene que intervenir con el sacrificio de Cristo para poder revertir la condición en la que nosotros hemos nacido, y también para hacerle frente a los pecados propios que nosotros cometemos ya cuando estamos conscientes de nuestra naturaleza, y también estamos conscientes porque cuando uno crece y ya tiene la conciencia, obra mal también de manera intencional. Ujú. Entonces, por eso viene el Evangelio, para hacernos entender a nosotros cuál es la condición y darnos la oportunidad de entregarnos a Cristo, y que esa condición pecaminosa entonces pueda tener solución en el plan de Dios. ¿Y qué condición se debe dar en mí, pastor, para yo hacer lo malo de manera intencional, así como usted dice? Sí, claro, porque al nosotros nacer separados de Dios, entonces sencillamente cuando nosotros nacemos separados de Dios, no hay que enseñarnos, porque ya nosotros tenemos esa condición. Es decir, que es como yo lo ilustro con los cilindros de gas, que son unos instrumentos grandes, unos aparatos grandes que lo usan para transportar el gas propano. Entonces le ponen unos letreros, le ponen inflamables, diciendo que debemos tener todo fuego lejano de ese cilindro, porque se puede incendiar en cualquier momento. Ujú. Así nos pasa a nosotros. Nosotros por el pecado somos inflamables. Inflamables, pastor, ¿cómo así? Usted no ve que lo más fácil para cualquier persona es enojarse. Ah, Y usted dice, "Ven acá, ¿y por qué nosotros nos enojamos tan fácil? La naturaleza que tenemos". Sí, sí, wow. Claro, nos enojamos muy fácil, pero también es muy difícil pedir perdón. ¿Se da cuenta? Y humillarse. Si hay una cosa difícil para cualquier ser humano, es ese asunto de la humildad, porque la humildad no es innata en nosotros, ¿eh? La humildad no es innata, todo lo contrario, el orgullo, la suficiencia propia, el mal, entonces sí es innato en nosotros, es inherente, como lo dicen de otras maneras. Entonces es fácil enojarse. Y entonces pecar para nosotros es un asunto fácil. Nos pasa como la avispa, que la avispa no hay que enseñarla a picar, ¿verdad? Ella inmediatamente, de manera natural, si usted la molesta, va y pica, ¿ves? Eso está dentro de su ADN, esa intención de defenderse de esa manera, así también nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel de la gracia divina para hacer esa transformación de la naturaleza humana, pastor? La gracia de Dios tiene un papel fundamental. El Espíritu Santo ahora nos convence a nosotros de que estamos en una condición complicada y que estamos en una condición de muerte, no simplemente una condición complicada, sino un asunto terrible, y que en esa condición de pecado no hay ninguna fórmula humana que nosotros podamos tener para escapar de allí. Entonces el Espíritu Santo ahora nos lleva a los pies del Calvario. Y cuando le abrimos nuestro corazón, impulsado por el Espíritu Santo, a la gracia divina, entonces la gracia de Dios entra en el corazón para hacer los cambios. Y ahí se inicia lo que en la Biblia se llama el nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice bien claro que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la Biblia nos va impulsando, el Espíritu Santo nos va impulsando en ese camino hasta aquel gran día cuando Cristo venga y esta naturaleza viciada, esta naturaleza vieja que nosotros tenemos, entonces sea quitada definitivamente y seamos transformados para vivir entonces la vida que el Señor Jesucristo tuvo en su mente, que nosotros no entrásemos nunca en el pecado. O sea, esa vida original sin el pecado, entonces Dios quiere lograrla en nosotros a través de su gracia. Hermoso, pastor, eso de ser una nueva criatura. ¿Cómo una persona descubre que ya es una nueva criatura? Bueno, el Espíritu Santo lo cambia. El Espíritu Santo lo convence. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos va llevando a nosotros en el camino de la vida cristiana, nos va dando como esa evidencia de que estamos descansando en Cristo Jesús. Sentimos el efecto del perdón de nuestros pecados,
Porque la vida cristiana no está así en el aire, sino que nosotros podemos saber claramente en nuestro propio testimonio. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, tú vas caminando por el sendero correcto. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Y entonces cuando nosotros vemos una oferta que es contraria a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos dice, ese no es el camino, y nosotros le obedecemos a lo que está diciendo el Espíritu Santo, nos damos cuenta que Dios nos está guiando y que vamos por el camino correcto. Y usted habla de que Dios te va hablando, pero Dios no baja del cielo a hablarte. O sea, ¿de qué manera yo puedo escuchar la voz de Dios? El Espíritu Santo ha sido derramado y ha sido puesto como el representante de Cristo aquí en la tierra. De hecho, cuando Cristo se iba, le dijo eso a los discípulos, que Él se iba a marchar, pero que no los iba a dejar huérfanos, que no los iba a dejar solos, sino que le enviaría al Consolador, otro Consolador, que es uno como Cristo. Por eso esa palabra alos se traduce como otro igual que Cristo. Y entonces el Espíritu Santo está presente en la tierra, aunque no lo podamos ver así directamente, así como Cristo estuvo presente también aquí. Entonces el Espíritu Santo está como administrando la iglesia, está batallando con los corazones de cada persona, así mismo como lo hizo en el tiempo del diluvio, que el Espíritu Santo contendía con las personas de ese tiempo para convencerlo de su condición. Entonces lo mismo está haciendo ahora para convencer a las personas de que andan por una condición complicada delante de Dios, que andan en una condición separada de Dios, que andan cometiendo también pecados gravísimos delante de Dios. Y todas las personas que responden, entonces el Espíritu Santo los guía por el camino que Dios ha trazado en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados y para que estén anotados en los libros del cielo y también para que sean listos para el día cuando Cristo Jesús venga y los rescate de este mundo. Bueno, una persona entonces necesita conocer cuál es ese pecado. Uh-huh. O sea, si la persona muere sin haber conocido todas esas verdades bíblicas, entonces ¿no es declarado pecador delante de Dios? Bueno, Dios juzgará a las personas de acuerdo a la luz que ellos hayan tenido. Por eso Dios es misericordioso y piadoso y tiene un conocimiento estricto de cada persona. Y por supuesto que si una persona no conoció un determinado mensaje que Dios le envió, o no lo conoció así como nosotros lo conocemos porque somos personas que hemos leído la Biblia de una manera sistemática, entonces Dios juzgará a la persona de acuerdo a la luz que haya conocido. Y por supuesto que Dios le da también una oportunidad a cada persona que hay sobre la tierra para que le pueda conocer de alguna manera. Y entonces, en base al conocimiento que él haya tenido de su Dios, de su Creador, y en base también a la respuesta que haya dado a esa luz que Dios le ha revelado, entonces Dios lo juzgará en esa base. Y claro, por eso que no podemos entonces poner a todo el mundo en un mismo nivel, porque hay personas que han tenido más oportunidades que otros. Entonces, por ejemplo, en el caso mío y de muchos más, no podemos estar en un nivel por debajo de una persona que nunca ha escuchado el Evangelio o que lo ha escuchado muy poco. Y entonces Dios juzgará a cada persona precisamente de acuerdo a la luz que haya recibido. Pastor, usted decía al inicio del programa que a un niño no se le hace responsable de su pecado. Uh-huh. ¿En qué momento entonces llegamos a ser responsables? Cuando somos conscientes. Cuando nosotros somos conscientes de cuál es nuestra condición y sabemos lo que estamos haciendo, entonces sí ya somos responsables. De hecho, Jesucristo le dijo, bueno, si yo no les hubiera hablado, no tendríais pecado. Pero como ya Jesucristo les ha hablado, entonces sí son pecadores, ya están conscientes de cuál es la situación. Y cuando Jesucristo curó a un ciego, eso está registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, cuando curó a ese ciego, se armó como una situación complicada porque ellos no querían aceptar que Cristo sanó el ciego.
Y lo llevaban para acá, le preguntaban para acá y le hacían muchas preguntas porque ellos querían ignorar que ese hombre no nació ciego. Y le decía, sí, yo nací ciego. Llamaron a sus padres y los padres testificaron que sí, que había nacido ciego. Llamaron al joven, sí, porque ya era un adulto, tenía mayoría de edad. Él dijo que sí, que había nacido ciego y que él había sido curado. Entonces Jesucristo habló allí dijo que él vino para que los que no tienen vista la reciban y los que tienen vista entonces sean cegados. Y los que estaban allí, los escribas y fariseos, preguntaron, ¿y nosotros también somos ciegos? Y Jesucristo dijo, bueno, así si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora como ustedes dicen que ven, entonces vuestro pecado permanecen. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en ese ciego, que lo había curado, había perdonado sus pecados, y ahora querían ignorar de manera voluntaria de que ese ciego había sido sanado. Bueno. Lo que quiere decir que al ver las evidencias y ellos no la quisieron aceptar, entonces sencillamente estaban confirmando que eran transgresores de manera voluntaria. Ese es el pecado voluntario. Correcto. Del ser humano. Y por eso es que se nos ha mandado a predicar el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua, para que las personas tengan la oportunidad de conocer cuál es su condición y conocer también la oferta que Dios le está brindando en Cristo Jesús para sacarlos de esa condición y que puedan vivir para siempre. O sea que Dios ha sido esmerado y ha sido muy bondadoso y muy bueno al dedicar mucho tiempo para que las personas puedan conocer el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Pues, pastor, veo que el tiempo ha concluido. Pero antes de despedirnos, es bueno hacer un resumen de todo lo aprendido. Hoy pudimos analizar que Dios no nos hace responsables por el hecho de haber nacido pecadores, sino que nos da la oportunidad de conocer el mensaje de salvación para que esa condición pecaminosa sea eliminada. Pues a ti que nos escuchas, te esperamos en la siguiente entrega. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Dios te bendiga.